No obtienes nada por darnos la espalda, anunció mi hermana en la oficina del abogado. Las propiedades son todas mías. Mis padres sonrieron con burla. Yo no dije nada. El abogado abrió una carpeta, antes de continuar, sobre estos fideicomisos irrevocables de 2019. Mi hermana empezó a gritar. La oficina de abogados de Patterson y Asociados ocupaba el tercer piso de un edificio de ladrillo en el centro de Portland. Llegué 15 minutos antes, como siempre hacía para todo. La recepcionista me dedicó una sonrisa educada que no le llegó a los ojos. Señorita Smith, la están esperando. Sala de conferencias B. Asentí en agradecimiento y caminé por el pasillo, con mis pasos silenciados por la lujosa alfombra. A través de las paredes de cristal, podía verlos ya reunidos. Mis padres, David y Susan Miller, mi hermana mayor, Victoria, mi hermano menor, Marcus, el tío Bill y la tía Linda. Se estaban riendo de algo. Abrí la puerta y las risas se apagaron. Oh, dijo Victoria, alzando sus cejas perfectamente depiladas. ¿De verdad viniste? Por supuesto que vine, respondí en voz baja, tomando asiento en el extremo más alejado de la mesa. La abuela falleció. Esta es la lectura de su testamento. Me sorprende que siquiera supieras que murió, murmuró Marcus, no lo suficientemente bajo, considerando que nunca la visitabas. Crucé las manos sobre mi regazo y no dije nada. No tenía sentido explicarles que había hecho videollamadas con la abuela todos los días durante los últimos 3 años. Que hablábamos durante horas de todo y de nada. Que ella me enseñó italiano por FaceTime y yo le enseñé a usar Instagram. De todos modos, no me creerían. Mi padre se aclaró la garganta. No estábamos seguros de que recibieras el mensaje. Estás tan ocupada con tu vida en Seattle. Recibí el mensaje, dije simplemente. La verdad era que yo había sido quien recibió la llamada de la enfermera del hospicio. Yo había sido quien estuvo al teléfono con la abuela en sus últimas horas, escuchando su respiración entrecortada, diciéndole que la amaba tanto en inglés como en italiano. Pero mi familia no lo sabía. Habían estado demasiado ocupados discutiendo sobre los arreglos del funeral como para darse cuenta de quién estaba realmente con ella, aunque solo fuera virtualmente. Victoria estaba vestida de pies a cabeza con ropa negra de diseñador, pareciendo que iba a un desfile de moda en lugar de a la lectura de un testamento. Bueno, terminemos con esto. Algunos tenemos compromisos reales. La puerta se abrió y entró un hombre distinguido de unos 60 años, llevando un maletín de cuero. Buenas tardes a todos. Soy Robert Patterson. Hoy seré el albacea del testamento de la señora Miller. Se acomodó en su asiento y sacó una gruesa carpeta. Mi familia se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Yo me recliné, observando. Antes de empezar, dijo el señor Patterson, necesito confirmar la identidad de todos. Dio la vuelta a la mesa comprobando las identificaciones. Cuando llegó a mí, hizo una pausa. Ah, señorita Sarah Miller. Su abuela hablaba muy a menudo de usted. ¿De verdad? Pregunté suavemente. Extensamente, respondió, y algo en su tono hizo que Victoria entrecerrara los ojos. El señor Patterson volvió a su asiento y abrió el testamento. Permítanme empezar diciendo que la señora Mary Miller fue muy específica con respecto a sus deseos. Actualizó este testamento varias veces durante los últimos 5 años, la más reciente hace 8 meses. ¿Hace 8 meses? Mi madre frunció el ceño. Para entonces ya estaba muy enferma. Lo estaba, acordó el señor Patterson, pero estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Tengo certificados médicos de 2 médicos independientes que lo avalan. Victoria agitó la mano con impaciencia. ¿Podemos ir al grano? ¿Qué le dejó a quién? El señor Patterson le dirigió una mirada fría. Muy bien. El patrimonio de la señora Miller consiste principalmente en bienes raíces, específicamente 9 propiedades de alquiler en el área de Portland, con un valor tasado combinado de aproximadamente $4,2 millones. La sala se quedó en silencio. Yo sabía lo de las propiedades, por supuesto. La abuela me había hablado de cada una de ellas,
compartiendo historias de cómo ella y el abuelo habían construido su cartera de la nada. 2 inmigrantes italianos trabajando en 3 empleos cada uno para comprar su primer dúplex en 1975. 9 propiedades, suspiró mi padre. Yo sabía de 5, pero 9. Su madre era una astuta mujer de negocios, dijo el señor Patterson. Adquirió las últimas 4 propiedades durante la última década. Todas generan ingresos, están completamente alquiladas y son administradas profesionalmente. Los ojos de Victoria brillaban. Entonces las dividimos en 3 partes. 3 para mí, 3 para Marcus, 3 para Sara. No exactamente, dijo el señor Patterson. ¿Qué quiere decir con no exactamente? La voz de Victoria se elevó. Somos sus nietos. Así es como funciona una herencia. El señor Patterson se ajustó las gafas. La señora Miller dejó instrucciones muy específicas. Quería que primero les leyera una carta. Sacó un sobre. Esto está escrito de su puño y letra. Solo díganos quién se queda con qué, dijo Marcus con impaciencia. La carta es parte del testamento, dijo el señor Patterson con firmeza. La señora Miller insistió en que se leyera en voz alta en su totalidad antes de discutir cualquier distribución. Abrió el sobre y empezó a leer. Mi querida familia, si están escuchando esto, es que ya me he ido. Espero que me hayan dado un buen funeral. Espero que hayan dicho cosas amables sobre mí. Espero que hayan recordado que los amaba a todos, incluso cuando lo hacían difícil. He pensado mucho y muy detenidamente sobre qué hacer con las propiedades que su abuelo y yo construimos. Estos 9 edificios representan 50 años de trabajo. 50 años de sacrificios, de ahorrar cada centavo, de arreglar inodoros rotos a medianoche y de lidiar con inquilinos difíciles, aprendiendo un negocio en un idioma que apenas hablábamos cuando llegamos a este país. Los he observado a cada uno de ustedes cuidadosamente durante los últimos 5 años. He visto quiénes son cuando creen que nadie los está mirando. He visto lo que valoran y para quién lo valoran. Victoria, me visitaste 2 veces en los últimos 3 años. Ambas veces me preguntaste por las propiedades, me preguntaste cuándo iba a reducir mi tamaño y simplificar mi patrimonio. Nunca me preguntaste cómo me sentía. Nunca me preguntaste por mi vida. Marcus, me llamabas cada pocos meses, siempre con la misma pregunta, ¿necesitaba ayuda para administrar mis activos? Te ofreciste muchas veces a hacerte cargo de las propiedades para aliviarme de la carga. Nunca me preguntaste por mi club de lectura, ni por mi jardín, ni por mis amigos. David y Susan fueron buenos hijos para mí, pero criaron a Victoria y a Marcus para que me vieran como un banco. Cada conversación se convirtió en sobre dinero, sobre propiedades, sobre lo que dejaría atrás en lugar de lo que estaba viviendo ahora. Y luego está Sara. Sara, que se mudó a Seattle hace 7 años y me rompió un poco el corazón. Sara, de quien todos decían que había abandonado a la familia. Sara, que dejó de venir a las cenas porque Victoria la hacía llorar y Marcus la hacía sentir inferior. Pero Sara, quien me llamó todos los días, quien aprendió italiano para que pudiéramos hablar en mi lengua materna cuando yo estaba cansada. Quien me enviaba fotos de su vida y me preguntaba por la mía, quien recordaba cada historia que le contaba y pedía volver a escucharla, quien me amaba a mí, no lo que yo tenía. Así que, tomé una decisión. El señor Patterson hizo una pausa, y pude sentir cada ojo en la sala clavado en mí. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué decisión?, exigió Victoria. ¿Qué hizo? El señor Patterson continuó leyendo. En 2019, transferí las 9 propiedades a un fideicomiso irrevocable. La única beneficiaria de ese fideicomiso es Sara Marie Miller, mi nieta menor. Y la única que me vio como una persona en lugar de como una cartera de inversiones. A Victoria y Marcus les dejo mis joyas y mis muebles. Estos artículos tienen valor sentimental y deberían venderse por aproximadamente $30,000 combinados. Usen este dinero como deseen. A mi hijo David y a su esposa Susan, les dejo mi bendición y mi amor. Entenderán por qué tomé esta decisión, incluso si les duele. A Sara, le dejo todo lo demás. Las propiedades, los ingresos por alquiler, el futuro. No estoy siendo cruel.
Estoy siendo honesta. Cosechas lo que siembras. Y yo observé durante 5 años lo que cada uno de ustedes plantó. Con amor, abuela Mary. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces Victoria explotó. Eso es. Golpeó la mesa con la mano. Estaba senil. Esto no es legal. Tú. Me señaló con un dedo tembloroso. Tú la manipulaste. La envenenaste contra nosotros. Señorita Miller, dijo el señor Patterson con calma. Su abuela fue examinada por 2 médicos independientes antes de ejecutar estas transferencias. Ambos certificaron su competencia mental. Las transferencias son legales, vinculantes e irrevocables. No me lo creo, dijo Marcus, con el rostro pálido. 9 propiedades, todas para ella. Sí, confirmó el señor Patterson. Sacó otra carpeta. Aquí están los documentos del fideicomiso registrados en el condado en junio de 2019. Las 9 propiedades transferidas legalmente al fideicomiso irrevocable Sarah M. Miller. Las fue poniendo sobre la mesa, una por una. Cada escritura, cada documento de transferencia, cada firma notariada, el dúplex de Hawthorne Avenue, el complejo de 4 unidades en Division Street, el edificio comercial en Belmont, los apartamentos de Alberta Street, la casa familiar en Woodstock, la casa de alquiler en Seymour, el triplex en Morrison, el lote de la esquina en Foster Powell con 2 casas, el edificio de uso mixto en el distrito Pearl. 9 en total. Todas mías. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre parecía haber envejecido 10 años. El tío Bill y la tía Linda estaban sentados, paralizados por la conmoción. Pero Victoria apenas estaba empezando. Esto es lo que consigues, me siseó, con el rostro torcido por la rabia. Esto es lo que te mereces por darnos la espalda, por abandonar a tu familia, por mudarte y actuar como si fueras demasiado buena para nosotros. No abandoné a nadie, dije en voz baja. ¿Te fuiste?, gritó Victoria. Te mudaste a Seattle, dejaste de venir a las cenas familiares e hiciste creer a la abuela que no nos importaba. Dejé de venir a las cenas familiares porque me acosabas en cada una de ellas, dije, con voz todavía tranquila pero ahora más dura. Porque Marcus criticaba cada decisión que yo tomaba. Porque todos ustedes dejaron claro que yo no encajaba en su visión de lo que una Miller debería ser. Eso no es cierto, protestó débilmente mi madre. Ah, no. La miré directamente. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi trabajo sin sugerir que debería renunciar y trabajar para la empresa de papá? ¿Cuándo me preguntaste por mi vida sin compararla con la de Victoria? No tuvo respuesta. Y no le hice creer nada a la abuela, continué. La llamaba todos los días, por FaceTime, cada mañana a las 8 de la mañana antes de ir a trabajar. Hablábamos 1 hora, a veces 2, de todo. Sus historias de Italia, su vida en América, sus amigos, sus preocupaciones, sus alegrías. ¿Todo? Eso es mentira, dijo Marcus rotundamente. Saqué mi teléfono y abrí mi historial de llamadas. ¿Te gustaría verlo? 1095 días consecutivos de llamadas por FaceTime. Esos son 3 años, Marcus. 3 años de llamadas diarias. Nunca fallé ni una vez. Giré la pantalla hacia ellos. La evidencia era irrefutable. Llamada tras llamada tras llamada, cada una durando entre 60 y 120 minutos. Podrías haber falsificado eso, dijo Victoria, desesperada. ¿Por qué lo haría?, pregunté. ¿Por qué iba a falsificar llamar a alguien que amaba? La pregunta que deberías hacerte es, ¿por qué tú nunca la llamaste? La cara de Victoria se puso roja. Estaba ocupada. Tengo una carrera, una vida. Yo también, la interrumpí. Tengo una carrera, y una muy exigente, pero hice tiempo todos los días porque ella importaba más que estar ocupada. El señor Patterson se aclaró la garganta. Hay más. La señora Miller también solicitó una auditoría financiera de la administración de las propiedades durante los últimos 5 años. Me pidió que revisara las cuentas antes de la lectura del testamento. ¿Por qué?,
Preguntó mi padre, aunque su voz sugería que ya lo sabía. Porque, dijo el señor Patterson, sacando otra carpeta más, hay discrepancias significativas en los ingresos de alquiler reportados en comparación con los ingresos reales recaudados. La temperatura en la habitación pareció caer en picada. ¿Qué clase de discrepancias?, preguntó el tío Bill, nervioso. Las 9 propiedades generan aproximadamente $14,500 en ingresos mensuales de alquiler, dijo el señor Patterson. Esos son $174,000 anuales. Sin embargo, los ingresos reportados a la señora Miller promediaron solo $98,000 anuales durante los últimos 5 años. La diferencia, aproximadamente $380,000, parece haber sido desviada. ¿Desviada a dónde?, pregunté, aunque tenía el presentimiento de que ya lo sabía. El señor Patterson miró a Victoria y a Marcus. Las propiedades estaban siendo administradas por varios miembros de la familia. La señorita Victoria Miller administraba 4 propiedades. El señor Marcus Miller administraba 3. Sus padres administraban 2. Le estábamos haciendo un favor a la abuela, protestó Victoria. Ella ya no podía manejarlas por sí misma. Los acuerdos de administración que firmaron, continuó el señor Patterson con calma, especificaban que recibirían un honorario de administración del 10%. En cambio, parece que se quedaban con aproximadamente el 44% de los ingresos por alquiler en todas las propiedades. Mi padre se había quedado pálido. Eso no es posible. Nosotros nunca. Tengo registros bancarios, interrumpió el señor Patterson de forma suave pero firme. Cheques de alquiler depositados en cuentas personales. Pagos en efectivo nunca reportados. Inquilinos pagando una cantidad mientras que los estados de cuenta de la señora Miller mostraban otra. Todo está documentado. Le estaban robando a la abuela, dije, y la comprensión me golpeó como un impacto físico. Durante 5 años, mientras ella confiaba en ustedes. No estábamos robando, gritó Marcus. Estábamos trabajando, gestionando inquilinos, encargándonos de las reparaciones, lidiando con problemas. Nos merecíamos ese dinero. Se merecían su honorario del 10%, dije fríamente. No el 44%. La diferencia es robo. Esto es una locura, dijo Victoria, poniéndose de pie abruptamente. No me voy a quedar sentada escuchando esto. Mamá, papá, nos vamos. Lucharemos contra esto. Demandaremos. No hay forma de que esto se sostenga en un tribunal. Siéntese, dijo el señor Patterson, y su tono lo convirtió en una orden, no en una petición. No hemos terminado. Victoria se volvió a sentar lentamente, con las manos temblando de rabia. La señora Miller sabía sobre los ingresos faltantes, continuó el señor Patterson. Lo supo durante al menos 2 años antes de su muerte. Contrató a un investigador privado para rastrear a dónde iba el dinero. ¿Hizo qué?, susurró mi madre. Hizo que los siguieran a todos, rastreó sus gastos, monitoreó sus depósitos bancarios. Lo documentó todo. Sacó un grueso informe. Victoria, compraste un BMW en 2021 en efectivo. $47,000. ¿De dónde salió ese dinero? Victoria no dijo nada. Marcus, hiciste 3 viajes a Las Vegas en 2022. Suites de lujo, restaurantes caros. Gastos totales de aproximadamente $35,000 con un salario de $52,000 al año. ¿Cómo te lo permitiste? Marcus se quedó mirando la mesa. David y Susan renovaron su cocina el año pasado. Electrodomésticos de primera línea, gabinetes a medida. La factura del contratista fue de $78,000. Les dijeron a sus amigos que habían estado ahorrando durante años, pero sus registros bancarios no muestran tales ahorros. En cambio, muestran depósitos regulares en efectivo que coinciden con los ingresos de alquiler faltantes de las 2 propiedades que administraban. Mi madre lloraba abiertamente ahora. Mi padre parecía a punto de vomitar.
La abuela lo sabía, dije en voz baja, entendiendo todo. Lo sabía todo, y estaba reuniendo pruebas. ¿Con qué propósito?, preguntó el tío Bill en voz baja. El señor Patterson me miró. La señora Miller dejó instrucciones. Dijo, si la familia acepta el testamento con gracia, no diremos nada sobre las irregularidades financieras. Pero si alguien impugna el testamento o hace acusaciones contra Sarah, deberás entregar todas las pruebas a las autoridades y recomendar un proceso penal por malversación de fondos. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Nos estás chantajeando, dijo Victoria, con la voz temblorosa. No, dije yo. La abuela me está protegiendo desde más allá de la tumba. El señor Patterson asintió. La señora Miller fue muy clara. Dijo que su familia tenía una opción. Aceptar el testamento con gracia o enfrentar las consecuencias de sus actos. No hay una tercera opción. Esto no es justo, dijo Marcus débilmente. ¿Justo?, repetí, mi voz finalmente mostrando ira. Le robaron a una anciana durante 5 años. La trataron como a una cuenta bancaria. La ignoraron hasta que querían algo. Y tienen la audacia de hablar de lo que es justo. Seguimos siendo familia, suplicó mi madre. Sarah, por favor, no dejes que termine así. Yo no terminé nada, dije, poniéndome de pie. Ustedes lo hicieron hace años cuando dejaron claro que yo no importaba a menos que me conformara. Cuando criticaron cada decisión que tomé. Cuando hicieron que las reuniones familiares fueran tan tóxicas que tuve que irme por mi propia salud mental. No queríamos. Empezó. Sí, si querían, la interrumpí. Decían en serio cada palabra, cada comparación con Victoria. Cada sugerencia de que mi trabajo no era lo suficientemente bueno, de que mi vida no era lo suficientemente impresionante, de que mis decisiones no eran lo suficientemente aceptables. Todo lo decían en serio. Me giré hacia el señor Patterson. ¿Qué tengo que firmar? Deslizó varios documentos sobre la mesa. Estos transfieren las propiedades del fideicomiso a su control directo. También tendrá que reunirse con la empresa de administración de propiedades la próxima semana para discutir las operaciones en curso. Firmé cada uno de ellos, con la mano firme a pesar de que mi corazón iba a 1000 por hora. Victoria me observaba con puro odio en los ojos. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Llevarte todo? ¿Dejarnos sin nada? Recibirán $30,000 en joyas y muebles, le recordé. Eso es más de lo que yo recibí de esta familia en apoyo emocional durante los últimos 7 años. ¿Cómo puedes ser tan fría?, exigió. Aprendí de los mejores, respondí, sosteniéndole la mirada. Aprendí de una familia que medía el amor en valores inmobiliarios y veía a las personas como activos a administrar. Recogí mis copias de los documentos y me levanté. Señor Patterson, gracias por su tiempo. Por favor, envíe cualquier papeleo adicional a mi dirección en Seattle. Por supuesto, señorita Miller. Caminé hacia la puerta. Mi padre me llamó. Sarah, espera. Por favor, ¿podemos hablar de esto? Hice una pausa, pero no me di la vuelta. ¿Sobre qué, papá? Sobre cómo le robaste a la abuela. Sobre cómo criaste a mis hermanos para que me vieran como a alguien inferior. Sobre cómo nunca me defendiste ni una sola vez cuando me destrozaban. Te amamos, dijo desesperadamente. No, dije en voz baja. Aman la idea de mí. La versión que se mantenía pequeña, callada y que no desafiaba su autoridad. La hija que habría aceptado ser excluida del testamento de la abuela sin cuestionarlo. Pero no me aman. Nunca se molestaron en conocerme lo suficientemente bien como para amarme. Abrí la puerta y salí. Detrás de mí, escuché a Victoria gritar algo, escuché a mi madre sollozar, escuché sillas arrastrándose, pero no miré atrás. Las siguientes 6 semanas fueron un torbellino de papeleo legal, inspecciones de propiedades y mensajes de voz de la familia. No devolví ninguno. Victoria intentó impugnar el testamento de todos modos, a pesar de la advertencia del señor Patterson. El caso fue desestimado en 2 semanas.
La documentación de la abuela era demasiado exhaustiva, su competencia mental estaba demasiado bien establecida. Cuando el abogado de Victoria presentó la desestimación, el señor Patterson me llamó. Señorita Miller, dado que su hermana impugnó el testamento, las instrucciones de su abuela han entrado en vigor. Estoy obligado a entregar las pruebas financieras a la oficina del fiscal de distrito. Me senté en mi apartamento de Seattle, mirando la lluvia, pensando en la abuela. ¿Tiene que hacerlo? Esas fueron sus instrucciones explícitas. Sí. Cerré los ojos. Entonces hágalo. Ella se ganó el derecho a decidir esto, incluso después de muerta. La investigación avanzó rápidamente. Los registros bancarios no mienten, y el investigador de la abuela había sido minucioso. En un mes, Victoria, Marcus y mis padres fueron acusados de malversación de fondos. Las cantidades eran lo suficientemente significativas como para que la cárcel fuera una posibilidad. Victoria me llamó desde la oficina de su abogado, llorando y suplicando. Escuché el mensaje de voz una vez y luego lo borré. Marcus envió correos electrónicos, enojados, desesperados, de disculpa. Bloqueé su dirección. Mis padres intentaron un enfoque diferente. Se presentaron en mi apartamento en Seattle. Casi no abro la puerta, pero algo, tal vez la curiosidad, tal vez una última pizca de esperanza, me hizo abrirla. Se veían terribles. Mi madre había envejecido años en cuestión de semanas. Las manos de mi padre temblaban mientras sostenía su sombrero. ¿Podemos pasar?, preguntó. Debería haber dicho que no, pero me hice a un lado y los dejé entrar. Nos sentamos en mi sala en un silencio incómodo. Finalmente, mi madre habló. Lamentamos todo. Por cómo criamos a Victoria y a Marcus. Por cómo te tratamos. Por robarle a mi suegra. Por todo ello. Bien, dije en tono neutral. ¿Bien? Mi padre parecía confundido. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga, papá? ¿Que los perdono? ¿Que podemos fingir que esto nunca pasó? Queremos a nuestra hija de vuelta, dijo mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué hija?, pregunté. La verdadera yo, o la versión que querían que fuera. No tuvo respuesta. Aquí está la verdad, dije, inclinándome hacia adelante. Pasé 27 años tratando de ser suficiente para esta familia. Lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitosa, lo suficientemente tradicional, lo suficientemente perfecta. Nunca fui suficiente. Siempre había algo malo, mi trabajo, mi apartamento, mis amigos, mis decisiones. Todo estaba sujeto a críticas y comparaciones. Intentábamos ayudarte. Empezó mi padre. Intentaban controlarme, lo interrumpí. Hay una diferencia. Y cuando por fin encontré el valor para establecer límites, para mudarme, para construir una vida que me hiciera feliz, me castigaron por ello. Me convirtieron en el chivo expiatorio de la familia. No queríamos. Protestó mi madre. Pero lo hicieron, dije con firmeza. El impacto importa más que la intención. Y el impacto fue que me sentí como una extraña en mi propia familia. Hasta la abuela. Ella fue la única que me vio. Que me vio de verdad. Y me protegió de la única manera que sabía. Mi padre se levantó abruptamente. Así que eso es todo. ¿Vas a dejar que vayamos a prisión? ¿Que tu hermano y tu hermana tengan antecedentes penales? ¿Destruir a la familia? Yo no destruí nada, dije, poniéndome de pie para enfrentarlo. Eso lo hicieron ustedes mismos. Robaron. Mintieron. Lastimaron a alguien que confiaba en ustedes. Esas son sus elecciones, no las mías. Por favor, suplicó mi madre. ¿Podrías pedirles que retiren los cargos? Decirles que fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue un robo. $380.000 durante 5 años a una anciana que los amaba. Ella tenía mucho dinero. Gritó mi padre. Ese no es el punto.
Le grité, perdiendo finalmente el control. El dinero no es el punto. El punto es que la veían como un recurso en lugar de como una persona. Igual que a mí me veían como un reflejo de su éxito en lugar de como una persona individual. Igual que les enseñaron a Victoria y a Marcus que el amor es transaccional y que la familia se trata de jerarquía y control. Respiraba con dificultad, con lágrimas corriendo por mi rostro. Ustedes rompieron algo en todos nosotros. La abuela simplemente fue la única lo suficientemente valiente para decirlo en voz alta. Se marcharon poco después. Me quedé junto a la ventana viéndolos alejarse en su auto, sin sentir nada más que vacío. A pesar de la agitación emocional, tenía 9 propiedades que administrar. Me reuní con la empresa de administración de propiedades que había usado la abuela, con una mujer llamada Jennifer que había trabajado con ella durante 20 años. Tu abuela era extraordinaria, dijo Jennifer mientras recorríamos la primera propiedad. Conocía a todos los inquilinos por su nombre, recordaba los cumpleaños de sus hijos, arreglaba las cosas ella misma incluso cuando tenía más de 80 años porque decía que eso demostraba respeto por las personas que vivían allí. Nunca me dijo que hacía eso, dije en voz baja. No le gustaba presumir, pero se preocupaba por estos edificios. No eran solo inversiones para ella. Eran comunidades. Durante el mes siguiente, visité las 9 propiedades. Conocí a cada inquilino, escuché sus historias, aprendí qué reparaciones se necesitaban, qué inquilinos estaban pasando apuros, qué edificios necesitaban atención. Y entendí, finalmente, lo que la abuela había estado tratando de decirme. Estas propiedades no trataban sobre riqueza. Trataban sobre legado, sobre cuidar a las personas, sobre construir algo que importara más allá de los dólares y centavos. Hice cambios. Contraté a la empresa de Jennifer para que continuara administrando las propiedades. Reservé fondos para reparaciones y mejoras. Establecí un fondo para casos de dificultad económica para los inquilinos que pasaran por momentos difíciles. La abuela lo había hecho de manera informal, pero yo lo hice oficial. Los ingresos por alquiler, después de todos los gastos y los honorarios de administración adecuados, eran de unos $118,000 anuales. Yo no los necesitaba. Mi trabajo como ingeniera de software pagaba bien. Así que hice lo que la abuela habría querido. Establecí el fondo de becas Miller para estudiantes universitarios de primera generación. Doné a organizaciones de servicios para inmigrantes. Creé un programa de subvenciones para residentes mayores que necesitaban ayuda con los costos de vivienda. Y seguí llamando a las propiedades todas las semanas, tal como hacía la abuela. No para revisar las finanzas, sino para ver cómo estaba la gente. El juicio por malversación tuvo lugar 9 meses después de la lectura del testamento. Los 4 acusados, Victoria, Marcus y mis padres, aceptaron acuerdos de culpabilidad en lugar de enfrentarse a un jurado. Victoria obtuvo 2 años de libertad condicional y tuvo que devolver $112,000. Marcus obtuvo 18 meses de libertad condicional y debía $89,000. Mis padres, al ser los mayores y menos culpables, obtuvieron libertad condicional y debían $179,000 en conjunto. Ninguno iría a la cárcel, pero todos tendrían condenas por delitos graves. El fiscal me llamó como testigo para la audiencia de sentencia. Casi me negué, pero el señor Patterson me convenció. Su abuela quería que se contara la verdad, me dijo. No por venganza, sino por responsabilidad. Así que fui. Me senté en la sala y vi a mi familia de pie ante el juez. Victoria lucía desafiante. Marcus lucía destrozado. Mis padres lucían avergonzados. Cuando fue mi turno de hablar, me paré en el estrado y miré al juez. Su señoría, estas son mi familia. Crecí con ellos. Los amé. Una parte de mí todavía lo hace. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos. Pero lastimaron a alguien a quien yo amaba mucho. Se aprovecharon de su confianza, de su generosidad, de su esperanza de que la familia significara algo. Le robaron mientras le decían que la amaban. Eso no es un error. Eso no es un malentendido. Eso es una traición. Miré a mis padres. Mi abuela Mary Miller llegó a este país sin nada.
Ella y mi abuelo construyeron algo a través del sacrificio y el trabajo duro. Quería transmitir eso a una familia que honrara lo que significaba. En lugar de eso, ustedes enseñaron a sus hijos a verlo como algo a lo que tenían derecho. Eso no es justo, dijo mi madre, pero el juez le ordenó que guardara silencio. Mi abuela me protegió, continué, porque sabía que necesitaba protección. No de extraños, sino de mi propia familia. Piense en lo que eso significa. Piense en qué clase de familia hace que una anciana sienta que tiene que proteger a una nieta de los demás. Me volví hacia el juez. No sé cuál es el castigo apropiado, su señoría. Solo sé que las acciones deben tener consecuencias. Mi abuela creía en eso. Vivía según eso. Y murió sabiendo que las personas en las que más confiaba le habían robado. Me senté. El juez guardó silencio un momento y luego anunció las sentencias, justas pero firmes. Después, en el pasillo, mi padre se me acercó. ¿Estás contenta ahora? Nos has destruido. No, papá, dije cansada. No estoy contenta. Y yo no destruí nada. Ustedes tomaron decisiones. Están enfrentando las consecuencias. Eso no es destrucción. Eso es responsabilidad. Nunca te perdonaremos por esto, siseó Victoria al pasar por mi lado. Lo sé, dije. Y estoy en paz con ello. Y lo estaba. Por primera vez en mi vida, estaba genuinamente en paz con la desaprobación de mi familia. Me quedé de pie frente al dúplex de Hawthorne Avenue, la primera propiedad que la abuela y el abuelo habían comprado en 1975. Estaba recién pintada, el jardín meticulosamente mantenido, los inquilinos contentos. Jennifer estaba a mi lado. Tu abuela estaría orgullosa. Eso espero, dije. Yo lo sé. Has honrado lo que construyó. Has cuidado de sus inquilinos. Has hecho que estas propiedades se traten de personas, no de ganancias. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Marcus. Sé que probablemente no responderás, pero quería que supieras que he estado yendo a terapia, trabajando en muchas cosas sobre la familia, el dinero, los valores. No pido nada. Solo quería que supieras que estoy tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué todos lo hicimos. Tal vez algún día podamos hablar. Sin presiones. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí una respuesta. Me alegra que estés en terapia. Yo también lo estoy. Tal vez algún día podamos hablar, pero aún no. Necesito más tiempo. Lo envié y guardé mi teléfono. ¿Buenas noticias? Preguntó Jennifer. Tal vez, dije. Algún día, tal vez. Caminamos juntas por la propiedad, y sentí la presencia de la abuela en cada rincón, en el cuidadoso mantenimiento, en el respeto por los inquilinos, en comprender que los edificios son solo estructuras. Son las personas dentro de ellos las que los convierten en hogares. Esa noche, me senté en mi apartamento de Seattle y escribí en el diario que mi terapeuta me había recomendado. Querida abuela. Ha pasado un año desde la lectura del testamento, un año desde que todo cambió. Ahora administro tus propiedades, cuidando de los inquilinos, honrando lo que construiste. Entiendo ahora por qué hiciste lo que hiciste. No estabas siendo cruel. Estabas siendo honesta. Nos estabas dando una lección a todos. Incluso si dolió. Victoria y Marcus están reconstruyendo sus vidas. Mamá y papá están tratando de hacer las paces, aunque todavía no estoy lista para permitírselo. Tal vez algún día. Pero sobre todo, quiero darte las gracias por verme, por protegerme, por amarme lo suficiente como para darme no solo tus propiedades, sino tu validación, por demostrar que yo no estaba loca, que mis sentimientos eran válidos, que merecía ser tratada con respeto. Me diste mucho más que bienes raíces, abuela. Me diste permiso para establecer límites, para exigir algo mejor, para conocer mi valor. Te extraño todos los días. Pero te siento en estos edificios, en las sonrisas de los inquilinos, en el conocimiento de que el amor no se trata de control.
Se trata de ver a alguien claramente y amarlo de todos modos. Gracias por verme claramente. Gracias por amarme de todos modos. Tu nieta, Sara. Cerré el diario y miré el horizonte de Seattle. En algún lugar de Portland, 9 edificios se alzaban como monumentos al sueño de una mujer inmigrante. Y ahora eran mi responsabilidad, mi legado, mi conexión con una abuela que me había amado lo suficiente como para protegerme de mi propia familia. El teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. Hola, Sara. Soy el tío Bill. Me tensé. Hola. Sé que probablemente no quieras saber nada de la familia, pero quería que supieras que la tía Linda y yo hemos estado hablando de todo lo que pasó, de cómo te tratamos todos. De acuerdo, dije con cautela. Estábamos equivocados. Todos nosotros. Dejamos que Victoria y Marcus marcaran el tono. Dejamos que tus padres te criticaran sin defenderte. Nos quedamos de brazos cruzados mientras te empujaban fuera de la familia, y lo sentimos. Me senté lentamente. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque alguien debía hacerlo. Porque te merecías algo mejor. Porque tu abuela tenía razón en todo y el resto de nosotros éramos demasiado orgullosos para admitirlo. Las lágrimas picaron en mis ojos. Gracias por decir eso. Nos gustaría verte alguna vez si estás dispuesta. Sin expectativas. Sin presiones. Solo cenar. Solo hablar. Solo intentar hacerlo mejor. Pensé en la abuela, en las segundas oportunidades, en la diferencia entre las personas que cometen errores y las personas que se niegan a reconocerlos. Tal vez, dije. Déjame pensarlo. Eso es todo lo que podemos pedir, dijo el tío Bill. Tómate tu tiempo. Aquí estaremos. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo, pensando en la familia y el perdón, y en el complicado espacio que hay entre ambos. La abuela me había dado las herramientas para protegerme. Pero también me había enseñado, a través de 50 años construyendo una comunidad, que la gente podía cambiar, que la gracia tenía su lugar junto a la responsabilidad. Tal vez algún día cenaría con el tío Bill y la tía Linda. Tal vez algún día Marcus y yo hablaríamos. Tal vez algún día mis padres entenderían lo que habían hecho mal. Pero hoy, tenía 9 propiedades que cuidar, inquilinos a los que apoyar, un legado que honrar. Hoy, eso era suficiente.